Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos un caso del detective Sexton Blake. Un visitante inesperado. Era una noche de tormenta, a mediados de diciembre, y el padre Ben, el sacerdote a cargo de la misión católica en Roxby, un pueblo pesquero en la costa de Yorkshire, acababa de terminar de escuchar confesiones, y había regresado a su acogedora sala de estar, cuando la casa parroquial resonó con el violento tañido del timbre de la puerta principal. El timbre sonó tan fuerte y contundente, que el padre Ben, en lugar de esperar a que su ama de llaves respondiera, corrió él mismo hacia la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera llegar, ésta se abrió de golpe, y un joven alto, delgado y de aspecto desgarbado, con un lado de la cara ensangrentado, cruzó el umbral tambaleándose, cerró la puerta de un portazo y se apoyó contra ella. «No lo deje entrar», gritó con voz agitada e incoherente. «No anda lejos. Ya intentó matarme una vez, y lo volverá a hacer si lo deja entrar». Decir que el padre Ben estaba atónito y desconcertado es quedarse corto. Conocía a todo el mundo en el vecindario, pero aquel joven de aspecto débil era un completo desconocido para él. Aparentemente tenía 25 o 26 años, y su aspecto y forma de hablar eran los de un obrero. Su ropa estaba salpicada de barro, había perdido el sombrero, y como ya se ha dicho, un lado de su rostro sangraba profusamente. Temblaba de pies a cabeza, con una mezcla de terror y excitación, y por la forma en que jadeaba, parecía haber corrido una distancia considerable a un ritmo inusual. «¿Quién eres?», preguntó el padre Ben. «Mi nombre», comenzó el joven, pero de repente se puso rígido, y sus ojos se dilataron de pánico. Muy alterado, gritó, con los ojos desorbitados de terror: «¡Está afuera! Puedo oírlo. No lo deje entrar». Convencido de que su visitante estaba loco, pero ansioso por calmar su evidente terror, el padre Ben se acercó a la puerta, giró la llave y echó los cerrojos. «Bueno, ya estamos seguros», dijo con voz tranquilizadora. «Nadie puede entrar ahora, y te prometo que no dejaré entrar a nadie. Ahora, ven a la sala y cuéntamelo todo». Le condujo al salón, cerró la puerta y señaló un sillón. «Siéntate», dijo con voz amable. «Primero, cierre las contraventanas», añadió el joven, mirando la ventana sin cortinas, que daba a un huerto contiguo a la casa parroquial. «Me temo que no puedo», dijo el padre Ben. «No hay contraventanas». «Entonces, baje la persiana», dijo su visitante. «Está afuera, sé que está ahí, porque lo oí. Si mira por esa ventana me verá, y si me ve». La frase quedó inconclusa, pues en ese instante, el seco chasquido de un revólver se mezcló con el aullido del viento, y al instante siguiente, una bala atravesó el cristal de la ventana, pasó silbando junto a la cabeza del reverendo y se incrustó en el pecho del joven. Entre sollozos, el joven alzó los brazos y cayó hecho un ovillo a los pies del padre Ben. «Se lo dije, se lo dije», gimió con voz ronca, pero un torrente de sangre le impidió seguir hablando, y perdió el conocimiento. Movido por un impulso natural, el padre Ben corrió hacia la ventana, la abrió de golpe y saltó al jardín. Pero la noche era tan oscura, y el viento tan fuerte, que no pudo ver ni oír nada, y no encontró rastro alguno del hombre que había disparado. Durante 1 o 2 segundos, permaneció bajo la lluvia torrencial, aguzando el oído y escudriñando la oscuridad impenetrable. Luego volvió a entrar por la ventana y dirigió su atención a su visitante, que sangraba profusamente por una herida de bala en el lado izquierdo del pecho. Mientras tanto, la ama de llaves había oído el disparo del revólver, y un instante después, pálida y asustada, irrumpió en la habitación. El sacerdote le indicó que buscara al médico y al alguacil del pueblo. El médico fue el primero en llegar a la casa parroquial,
donde ayudó al padre Ben a subir al hombre inconsciente, desvestirlo y acostarlo en la cama del sacerdote. Luego, lo examinó, le extrajo la bala, que no había penetrado muy profundamente, le vendó la herida y expresó que, con suerte, el hombre aún podría recuperarse. Mientras el médico curaba la herida, llegó el agente de policía. Tras escuchar el relato del sacerdote, se encargó de registrar los bolsillos del joven, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su identidad. Sin embargo, se llevó una decepción, pues lo único que encontraron fue un pañuelo, una pipa, un paquete de tabaco de liar, un cuchillo, una caja de cerillas, una libra esterlina, 9 chelines de plata y 4 peniques de cobre. En cuanto abrió la oficina de correos a la mañana siguiente, el agente telegrafió todos los detalles del asunto al jefe de policía de North Reading, quien envió de inmediato a un inspector a Roxby para que se hiciera cargo del caso. Sin embargo, el inspector no tuvo más éxito que el agente en sus esfuerzos por establecer la identidad del misterioso visitante del padre Ben. Es cierto que averiguó que el joven había llegado a Roxby en el tren de las 5:45, procedente del sur, y que había sacado un billete sencillo de tercera clase para Scarborough, pero las exhaustivas averiguaciones en Scarborough no dieron con nadie que conociera al hombre ni supiera nada sobre él. Así pues, al día siguiente, el padre Ben decidió actuar por su propia cuenta, y únicamente en aras de la verdad y la justicia, telegrafió a Sexton Blake. Cuando el detective llegó a la parroquia, quiso que el padre Ben le pusiera de inmediato al corriente de lo sucedido. Cuando el sacristán le hubo contado todo, Blake preguntó: ¿Y el hombre herido sigue aquí? Sí, está arriba, en mi habitación. ¿Puedo verlo? Por supuesto, dijo el sacerdote, y condujo al detective hasta el dormitorio, donde una monja atendía al desconocido, aún inconsciente. Tras saludar respetuosamente a la religiosa, Blake procedió a examinar al hombre que yacía en la cama. Lo primero que le llamó la atención fue el estado del brazo del joven, que descubierto hasta el codo, colgaba por fuera de la colcha. Los músculos de la parte posterior del antebrazo estaban terriblemente atrofiados, y cuando el detective levantó el brazo, la mano cayó flácida, casi formando un ángulo recto con la muñeca. Muy interesante, murmuró para sí mismo. Separó los labios del joven y le examinó las encías. En cada una de ellas, donde los dientes se unían a las encías, había una línea azul bien marcada. Esto es importante, dijo. Supongo que ya conoce usted la importancia de esta línea azul, padre. El padre Ben negó con la cabeza. ¿Qué significa?, preguntó. Esto significa, dijo Sexton Blake, que este joven ha estado sufriendo durante algún tiempo de una enfermedad conocida como intoxicación por plomo. Esta línea azul en las encías, esta atrofia muscular en el antebrazo y esta peculiar caída de la muñeca, conocida como muñeca caída, son síntomas bien conocidos de esa enfermedad, causada por la introducción constante y frecuente en el organismo de pequeñas cantidades de plomo. Los hombres que con mayor frecuencia sufren envenenamiento por plomo, continuó el detective, son los trabajadores que están habitualmente en contacto con ese elemento, los operarios de la metalurgia, los pintores, los fontaneros y los talladores de limas. Por lo tanto, podemos concluir con seguridad que este joven se dedica a uno de esos oficios. Dada la ausencia de manchas de pintura en sus manos, así como la ausencia de las quemaduras y contusiones que suelen encontrarse en las manos de un fontanero, no dudo en afirmar que es trabajador del plomo o tallador de limas. Si logramos descubrir a cuál de estos oficios se dedica, habremos obtenido una valiosa pista sobre su identidad. No sé si esto le servirá de ayuda, señor, dijo la monja, hablando por primera vez, pero tiene 3 manchas peculiares en la parte superior del brazo derecho. Cuando lo vi por primera vez, el miércoles por la noche, no eran más que rasguños, pero durante ayer y hoy han crecido y se han inflamado bastante.
La monja subió la manga de la camisa al hombre, y en el momento en que los ojos del detective se posaron en los 3 puntos peculiares, un grito involuntario de satisfacción asomó a sus labios. «Marcas de revacunación», exclamó. «Por su aspecto, tienen 4 días. Este hombre fue revacunado hace 4 días, por lo que podemos concluir con seguridad que es un cortador de limas y que proviene de Sheffield». La mirada vacía de desconcierto que cruzó el rostro del padre Ben fue elocuente de su perplejidad. «¿Cómo ha podido deducir usted eso, señor Blake? Aquí tenemos a un joven de 25 o 26 años, que fue revacunado hace 4 días», explicó el detective. «¿Cuántos casos similares encontrará en el norte de Inglaterra en este momento? No muchos, seguramente. Pero hay una ciudad, en la región central de Inglaterra, donde miles de hombres jóvenes, de mediana edad y ancianos, están siendo revacunados en estos momentos. Esa ciudad, por supuesto, es Sheffield, donde la epidemia de viruela que azota a la población la obliga a buscar protección mediante la revacunación. Por tanto, continuó Sexton Blake, ya hemos decidido que este joven es obrero del plomo o tallador de limas. Hemos descubierto que padece intoxicación por plomo y que fue revacunado de viruela hace 4 días. Prácticamente no hay obreros del plomo en Sheffield, pero sí miles de talladores de limas, entre quienes la intoxicación por plomo es muy común. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que este joven es tallador de limas y procede de Sheffield. Suponiendo que su teoría sea correcta, dijo el padre Ben, ¿qué se propone hacer? Me propongo ir a Sheffield, en el próximo tren, dijo Blake. Al llegar a Sheffield, conseguiré una lista de todos los médicos de la ciudad, e iré a visitarlos. A cada uno de los doctores que entreviste, les describiré a este hombre, y les preguntaré, ¿vacunó usted el lunes pasado a un joven cortador de limas como el que he descrito, que sufría de intoxicación por plomo? Si es así, ¿cuál es su nombre y dónde vive? Y cuando encuentre un médico que responda afirmativamente a mi pregunta, concluyó Blake, habré dado el primer paso para resolver el misterio de la identidad de su visitante desconocido. 2 horas después, el detective partió hacia Sheffield. Sí, en efecto, dijo el 17º médico, entrevistado por Sexton Blake. Volví a vacunar al hombre que usted describe, el lunes pasado por la tarde. Se llama Tom Wilson, y vive en el número 5, de Portland Street. Un cuarto de hora después, un coche de caballos dejó a Blake en la entrada del pasaje que conducía a la calle Portland. Tras pedirle al cochero que lo esperara, el detective subió por el pasaje hasta el número 5. ¿Vive aquí el señor Tom Wilson?, le preguntó a la anciana que le abrió la puerta. Sí, vive aquí, pero ahora mismo está fuera de casa, respondió ella. ¿Le gustaría ver a su padre? Por favor, dijo Sexton Blake. Acto seguido, la anciana lo condujo a una habitación, sucia y apenas amueblada, donde yacía un anciano, aparentemente en la fase terminal de la tuberculosis. Me llamo Sexton Blake, se presentó el detective. Estoy aquí para preguntar por su hijo. Creo que se fue de esta casa el miércoles pasado y se dirigió a Roxby. El anciano se sobresaltó y lo miró con una expresión de asombro estupefacto. ¿Cómo lo supo usted?, exclamó jadeando. En respuesta, el detective le contó todo lo que había sucedido. Mucho antes de que terminara, los ojos del anciano ardían de furia. Fue Julian Cole quien le disparó, gritó muy alterado. Tom debió de encontrárselo de camino a Palm Mansions. Mi hijo debió decirle que iba a ver a Sir Norman, y Cole debió de intentar asesinarlo. Pero me vengaré de ese canalla. Lo mejor que puede hacer ahora es contármelo todo, dijo Blake con calma. Hace 30 años, comenzó el anciano,
un poco más tranquilo, yo era mayordomo en Palm Mansions. En aquel entonces, allí vivían Sir Norman Kerr, que era viudo, su único hijo, Ralph, y el sobrino de Sir Norman, Julian Cole. Los padres de Julian habían muerto 1 o 2 años antes, y Sir Norman lo había adoptado. Ralph era un buen muchacho, pero Julian era un canalla, y siempre intentaba desacreditar a Ralph ante Sir Norman. Por fin, le llegó su oportunidad. Una noche, un ladrón entró en la mansión, y estaba robando la caja fuerte de Sir Norman, cuando Ralph lo sorprendió. El ladrón lo aturdió con un golpe, y acababa de saltar por la ventana de la biblioteca, cuando Julian y yo llegamos al lugar. Encontramos a Ralph inconsciente, junto a la caja fuerte abierta, y Julian me dijo, «Te daré 500 libras, si le dices a Sir Norman que encontraste a Ralph hurgando la caja fuerte para robarle y lo derribaste al suelo». Acepté su oferta, y aunque Ralph protestó y juró que era inocente, Sir Norman creyó nuestra historia y le ordenó a Ralph que abandonara la casa y no volviera a poner un pie en ella. Al día siguiente, redactó un nuevo testamento, desheredando a Ralph y dejándole todo a Julian. Julian me pagó mis 500 libras, continuó el anciano, y unos meses después, renuncié a mi puesto de mayordomo en Palm Mansions, y vine a Sheffield, que es mi ciudad natal. Abrí un pub, y en 1861 me casé. Tom nació en 1862, y cuando tenía 18 años, mi esposa murió. Después de su muerte, todo salió mal, y hace 2 años, dejé el pub, y vine a vivir aquí, con Tom y un ama de llaves. Mi hijo y yo conseguimos trabajo como cortadores de limas, y durante 18 meses nos fue bastante bien. Luego, Tom enfermó de envenenamiento por plomo, y yo caí enfermo de tuberculosis, y el martes pasado, el médico me dijo que iba a morir. Hasta entonces, jamás le había contado a nadie nada sobre el trato que hice con Julian Cole. Cuando supe que iba a morir, empezó a remorderme la conciencia, y para resumir, decidí contárselo todo a Sir Norman. Así que primero se lo conté todo a Tom, y luego le pedí que fuera a Palm Mansions, y le pidiera a Sir Norman que viniera a verme. Tom se marchó de aquí el miércoles por la tarde, concluyó el anciano. No pudo reservar billete hasta Roxby, así que reservó hasta Scarborough, lo que explica el por qué canceló un billete desde Scarborough cuando llegó a Roxby a las 5:45 de la noche del miércoles. Lo esperaba de vuelta ayer, con Sir Norman, y no fue hasta que vino usted y me contó lo que había pasado, que supe por qué no había venido. Entonces, su teoría es, dijo Blake, que su hijo llegó a Roxby el miércoles por la noche, que se encontró con Cole de camino a la mansión, y que tontamente le explicó el motivo, por el cual quería ver a Sir Norman. Para evitar que hablara con su tío, Cole intentó dispararle, y su hijo huyó, y se refugió en la parroquia del padre Ben. Pero Cole, que lo había seguido, le disparó a través de la ventana de la casa parroquial. Sí, eso es lo que creo que sucedió, repuso el anciano. Y yo estoy muy inclinado a estar de acuerdo con usted, dijo el detective. En cualquier caso, ahora volveré a Roxby y pondré a prueba su teoría. De acuerdo con este plan, Sexton Blake partió de Sheffield en el primer tren disponible y llegó a Roxby a las 6 de la tarde. A las 6:30 se presentó en Palm Mansions, donde, al preguntar por Sir Norman Kerr, el mayordomo le informó que Sir Norman estaba fuera de casa y llevaba 3 semanas ausente, pero que se esperaba su regreso el lunes. Al preguntar por Julian Cole, le informaron que Cole había abandonado la mansión apresuradamente la noche del miércoles, diciendo que iba a visitar a un amigo en el sur. Probablemente, ese Cole se mantiene oculto, hasta saber si Wilson se recupera o muere, le dijo Blake al padre Ben, cuando regresó de Palm Mansions. Si se entera de que Tom Wilson ha muerto sin revelar su secreto, regresará a Roxby. Si descubre que la verdad ha salido a la luz,
no se volverá a saber de él. El detective demostró ser un verdadero profeta. El martes siguiente, Tom Wilson recuperó la conciencia y confirmó la teoría de su padre en todos los aspectos. Nunca se supo nada más de Julian Cole. Cuando, al cabo de unos días, Sir Norman Kerr regresó a Palm Mansions, Sexton Blake acudió allí para entrevistarse con él. Mediante un anuncio en los periódicos, se pudo localizar a Ralph Kerr. Ralph es ahora el heredero reconocido de Sir Norman, y Tom Wilson, cuyo padre falleció pocas semanas después, disfruta actualmente de una pensión vitalicia de 3 libras semanales, asignada para él por Sir Norman Kerr. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.